las aplicaciones que se plantean en Chile para el hidrógeno verde no tienen ningún sentido. Es mucho más barato hacerlo por la vía de mejorar la matriz eléctrica, hacerla más verde y usar electricidad como fuente incluso de calor. Las bombas de calor hoy día están hot en el mundo y son mucho más eficientes desde el punto de vista energético que usar el hidrógeno. Las baterías para el almacenamiento de corto plazo es mucho mejor que el hidrógeno, que solamente uno podría pensarlo en almacenamiento de largo plazo para los sistemas eléctricos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Estamos como todas las semanas con Daniel, analizando hacia dónde va el planeta, pero la verdad es que hoy día no sé si tenemos un capítulo o tenemos una clase magistral. Sí, la verdad que tenemos un profesor realmente de lujo. Acá con Tomás siempre estamos aventurándonos a tratar de descubrir modelos de progreso para los países latinoamericanos y hoy día tenemos una persona, pero probablemente yo me atrevo a decir que uno de los líderes de pensamiento del continente, de seguro de Chile, de cómo se avanza hacia adelante, de cómo un país como Chile o como otro país latinoamericano puede avanzar hacia adelante. Estamos muy, muy orgullosos de este enorme invitado que logramos conseguir. Mira, hoy día conversamos con Eduardo Vitrán. Eduardo fue exministro de Obras Públicas en Chile, fue vicepresidente ejecutivo de Corfo, que para quienes no son chilenos es como la Agencia de Desarrollo de Chile. Fue los grandes artífices, de alguna manera, de un nuevo contrato que tuvo Chile con los principales productores de litio. Ha sido impulsor y ha estado muy involucrado en el desarrollo del hidrógeno verde. Hace varias décadas atrás estuvo también muy involucrado en asuntos más pioneros del desarrollo en Fundación Chile, también en temas de privatizaciones. Y por lo tanto, es un personaje que tiene esa gracia de haber estado en la cancha jugando los temas que estamos conversando, pero al mismo tiempo es muy estudioso, es profesor de la Adolfo Ibáñez, ha estado siempre muy vinculado al mundo académico. A mí, que me toca conocerlo desde hace un tiempo, es alguien que siempre tiene a la mano algún dato o un último paper que se acaba de leer que te está recomendando. Y por lo mismo, la verdad es que tiene un pensamiento y tiene un análisis con profundidad. No se queda en un concepto muy alto nivel, sino que va con los datos hasta el piso. Sí, y en ese mismo sentido, hoy día hicimos, porque creímos que valía la pena, un capítulo bastante más largo, 1 hora, donde hablamos al principio, primeros 20 minutos diría yo, del pasado, de entender cómo llegamos aquí, cómo Chile está en la posición en la cual está. Hablamos de esta crisis de crecimiento que tuvo a partir del año 2012. Entonces, un diagnóstico muy detallado nos dio Eduardo. Un segundo tercio donde hablamos del presente, cuáles son las estrategias que hoy día está imponiendo, intentando Chile, en particular esta estrategia de incentivar el hidrógeno verde. Y hacia el final del capítulo nos fuimos hacia el futuro, hacia dónde deberíamos ir y en particular cuál debería ser la posición del país, de Chile, en este nuevo escenario geopolítico, en este nuevo escenario multipolar. Así que los invitamos a escuchar, a seleccionar si es que quieren la parte que más les interesa. Realmente poderoso lo que fuimos capaces de traer hoy día, a mi juicio. Bueno, queridos, y como siempre, los dejamos muy invitados a comentarle a sus amigos, a su familia, a quien sea, este podcast. Porque la verdad es que a quienes nos gusta y pensamos que es importante tener este tipo de conversaciones, que muchas veces no son las noticias, no son los fenómenos que se toman la agenda noticiosa, sí entendemos que es fundamental estar conversando de estos temas, estar conversando de cuáles son las estrategias de desarrollo, cuáles son tal vez las fallas de mercado, cuáles son las innovaciones que está tirando el carro del mundo. Y por lo mismo, también muy invitados, si nos quieren dar una mano, a auspiciarnos, a apoyarnos con Patreon, que es una plataforma donde usted puede apoyarnos, puede ponernos un par de dólares para que podamos tener mejor alcance, mejor producción, podamos hacer este podcast con mejores recursos y por lo tanto creemos que es clave en términos de que tengamos el mindset, de que tengamos una cultura, de que Latinoamérica vaya hacia adelante con más conocimiento. También lo invitamos a todas y todos los que nos escuchan a suscribirse. Eso nos ayuda mucho. Suscríbanse, pídanle a sus amigos que se suscriban también. Y eso nos ayuda a ir generando, como dice Tomás, esta manera de pensar que creemos que es distinta, que no está en el día a día, sino que mira a largo plazo y que de verdad creemos que es valiosa para todos y todas. Y si se animan, no solamente se suscriben en Spotify, en Apple Podcast,
en YouTube, donde sea que nos escuchen o nos vean, sino que también nos pueden evaluar. Y si piensan que algo está muy bien, nos ponen muchas estrellitas, y si hay algo que no les parece tan bien, bueno, nos hacen comentarios, nos cuentan, nos escriben por internos, como muchos de ustedes ya lo hacen. Sin más, queridos, los invitamos a esta clase magistral del profesor Eduardo Vitrán. Hola, soy Eduardo Vitrán. Me he dedicado toda mi vida a las políticas públicas, a tratar de influir algo en nuestro país para que avancemos al desarrollo, tanto desde la academia como desde el sector público. Y encantado de compartir con ustedes visión sobre cómo está Chile y hacia dónde podríamos ir. Genial. Eduardo, muy bienvenido a nuestro podcast. La verdad es que muchas gracias. Para nosotros es un honor tenerte. Y tal como lo hemos anticipado en las conversaciones previas, hoy día tenemos ganas de conversar, ¿cierto?, del futuro, de cómo se desarrolla Chile, cómo se podría desarrollar Latinoamérica, cuáles son las oportunidades en este contexto tecnológico, pero también en este contexto geopolítico. Pero para entender el futuro, probablemente tenemos que comenzar por el pasado, ¿cierto? De dónde venimos, qué es lo que ha pasado, qué es lo que define el escenario actual. Entonces, mi primera pregunta sería, Eduardo, ¿qué crees que le pasó a Chile en los últimos 30 años, que pasó de un crecimiento bastante acelerado y consistente a que de repente como que se nos acabó la benzina? Sí, yo creo que para poder plantear hacia dónde avanzar o cuáles son las políticas públicas fundamentales para ir acercándonos al desarrollo, uno necesita entender de alguna manera qué es lo que nos pasó, ¿ah? Porque Chile hoy día es el país que está mejor posicionado en América Latina en todos los indicadores, pero la tendencia hoy día es bastante compleja. Y efectivamente, como tú dices, Tomás, tuvimos un periodo, si uno toma el año 90 hasta el 2012, o sea, 12 años, ¿ah? Con una crisis global entre medio, ¿ah? El año ¿Verdad? 98-99, en que el ingreso per cápita subió un 4,1%. Extraordinario. Y por eso, junto con algunas otras políticas que tuvieron que ver con lo tributario, con temas laborales, Chile tuvo un desempeño en otros ámbitos, pobreza, extrema pobreza, que fue muy, muy impresionante. Y lo que ocurre es que del 2013 al 2023, ese crecimiento per cápita, que era antes 4,1%, baja al 0,8%. Al 0,8% el crecimiento per cápita. Si uno dice, nosotros estábamos, y se habla, los economistas hablan de la convergencia hacia el nivel de ingreso per cápita de los países desarrollados. Ojo que el ingreso per cápita no es el único elemento de bienestar que uno debe considerar, pero es como una condición necesaria para poder hacer muchas cosas. Los países entre el 2013 y el 2022, los países desarrollados, crecen el ingreso per cápita al 1,5%, o sea, casi el doble de Chile. Entonces, veníamos convergiendo y empezamos a diverger. O sea, nosotros el año 2012 teníamos el 42% del PIB, del promedio de los países OCDE. Hoy día tenemos el 35% el año 2022. Es decir, aquí pasó algo muy complicado. ¿Por qué? Porque el resto del mundo siguió creciendo y nosotros nos chantamos un poquito en esto. ¿Qué nos pasó? Y esa pregunta, no hay una visión compartida entre los economistas y eso es un problema porque el entender lo que nos pasó nos permite definir mejor cuáles deben ser las estrategias futuras para salir de lo que se llama, algunos llaman, ¿no es cierto?, la trampa de los países de ingreso medio, que en realidad es una múltiple trampa. La OCDE habla de una trampa de productividad, muy importante, una trampa de institucionalidad, de alguna manera el sistema político y las instituciones se ven afectadas y miran al cortísimo plazo y no al largo plazo, algo de eso nos pasa brutalmente en Chile. Se habla de una trampa social en el sentido de que
quizás en otros países de América Latina, que no logramos realmente resolver los temas de pobreza. Chile avanzó bastante en eso, y una trampa ambiental, ¿ah? Que de alguna manera los problemas ambientales fueron afectando la calidad de vida e incluso la posibilidad de competir a nivel global, en la medida que países a los cuales nosotros exportamos empiezan a considerar la trazabilidad ambiental como un tema fundamental. ¿Qué nos pasó? Un dato. Nosotros, cuando tuvimos una democratización exitosa, luego de un proceso previo en que habíamos abierto la economía y que continuamos el proceso de apertura, esta vez a través de los acuerdos de libre comercio, se generó un boom exportador impresionante. Entonces, entre el año 90 y el 2008, entre el 2005 y 2008, el volumen físico de exportaciones crece un 12% al año. Y enorme. Y de ahí para adelante, 1%. Increíble. O sea, teníamos un boom de exportaciones que sabemos que lo que era, ¿no es cierto? Era básicamente sectores donde nosotros teníamos ventajas comparativas, muchas de ellas basadas en recursos naturales, pero también hay casos, ¿no es cierto?, que mezclan recursos naturales con algunos temas de innovación interesantes. Los salmones ocurren porque hubo un rol, ¿no es cierto?, de Fundación Chile para resolver el problema de self-discovery, de autodescubrimiento, como dice gente Hausman y otros, Dani Rodrik. El autodescubrimiento, los países no saben a priori cuáles son las áreas en que tienen las mejores condiciones para desarrollarse rápidamente. Y existen las fallas de coordinación. Y en ese caso se resolvió simultáneamente varios aspectos que se requerían y los salmones crecieron. La fruticultura viene muchos años. Entonces, el crecimiento de exportaciones tan rápido tiró el carro del crecimiento de toda la economía. ¿Por qué? No es solo el efecto de demanda agregada, porque las exportaciones es un componente de la demanda agregada, sino que vino aparejado de un incremento de la inversión muy fuerte, de la creación de capacidades y el desarrollo relativo de proveedores a esas industrias. Entonces impactó, algunos dicen, algunos estudios tiene que ver, explica el 70% del crecimiento acelerado del PIB, aunque fuera el 50%. ¿Ah? Es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué caen el crecimiento de las exportaciones? Y ahí tu respuesta, Eduardo, tiene más que ver con un tema de rendimiento decreciente, es decir, de que justamente estas nuevas industrias, como fueron los salmones, como fue la vitivinicultura, como fue la madera incluso, que bueno, era mucho más antigua, pero de alguna manera alcanzaron curvas de rendimiento decreciente que ya no eran lo suficientemente productivas como para compensar la competitividad con otros países. Tuvo que ver con términos de intercambio. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? Mira, es una mezcla. Hay países que a partir de los recursos naturales, que los aprovechan extraordinariamente, son capaces de generar dinámicas virtuosas de encadenamiento, sobre todo hacia atrás, que generan innovaciones endógenas muy interesantes y que permiten de alguna manera sofisticar y diversificar la economía, pero al mismo tiempo enfrentar los desafíos de productividad y sostenibilidad de esos sectores. Si uno mira, ya, ¿cuáles son los sectores? Para que no hacer una elucubración en el aire. Bueno, la minería está chantada en esta pareja, 5.300.000 toneladas desde el año, qué sé yo, 2003 en adelante. La acuicultura y la salmonicultura, si tú tomas ambos, y la pesca, están estancadas. La pesca tuvo un problema que podemos explicar. Lo que viene, el sector forestal también está, de alguna manera se estanca. Quizás el único sector que todavía sigue creciendo un poquito más rápido es la fruticultura, ¿ah? Pero todo el resto, o simplemente crecimiento cero o crecimientos muy bajos. Hay en casi todos los casos, temas que tienen que ver con la naturaleza. Es decir, partimos con óxidos con altas leyes, que eran fáciles de producir y extraer, y hoy día estamos con sulfuros complejos, con muy bajas leyes,
Y entonces hay un factor exógeno que afecta la productividad drásticamente y hace muchísimo más complejo el poder desarrollar minería. Además, la sociedad se da cuenta de los impactos que tiene la minería en su entorno y por lo tanto surgen dificultades. De hecho, hay países desarrollados en que no es posible hacer minería por los efectos que se considera, digamos, una industria que tiene impactos complejos. Entonces uno dice, bueno, entonces es inevitable, nos agotamos digamos, las buenas leyes, entonces aquí para poder seguir produciendo la misma cantidad de cobre había que sacar 3 veces más tierra, roca, que antes. ¿Ah? Entonces es evidente que va a pasar eso. Ahora, la pregunta, ¿era inevitable? ¿Se podría haber hecho si hubiéramos realizado un esfuerzo de investigación y desarrollo y de innovación, tener que sufrir ese deterioro? Mi opinión es que se podría haber hecho mucho mejor. En el caso de los salmones, es una industria extraordinaria en términos de lo que ha generado desarrollo social desde la 9ª región al sur, pero es una industria que ni el Estado ni los privados han sido capaces de innovar definitivamente para hacerla sostenible, a diferencia de Noruega. Noruega ha planteado, yo quiero tener 4 veces más exportaciones de salmones al 2050, siendo ellos el líder mundial y teniendo un altísimo estándar ambiental. Sí, ahí yo te iba a complementar. Y nosotros estamos planteando en erradicar la industria, eso dicen algunos líderes, la industria de salmones. ¡Qué barbaridad! Sí. Entonces, claro, es rendimientos decrecientes por un insuficiente esfuerzo de innovación institucional, tecnológica y de sostenibilidad. No, y además que complementando con tus propias cifras, si es que efectivamente el resto del mundo no estuviera creciendo tanto, uno podría decir, mira, acá hay una cosa sistémica, estructural, realmente en la naturaleza, de que claro, al principio tuviste transferencia tecnológica, tuviste el low hanging fruit, la agarraste tecnologías de otros lados y convergiste. Pero tú mismo nos mostrabas que el mundo desarrollado, que ya estaba en ingresos mayores, siguió creciendo el 1.5. Por lo tanto, el argumento de que naturalmente no se puede seguir avanzando está el contrafactual. El resto del mundo siguió avanzando y siguió creciendo más rápido. Por lo tanto, apoyando tu punto, definitivamente había maneras de hacer que esto no ocurriera. Y hay países ricos en recursos naturales, Nueva Zelanda, Australia, en alguna época lo fueron Finlandia, Suecia, que fueron capaces de superar estos, entre comillas, rendimientos decrecientes y aprovechar esas industrias para generar demanda sofisticada y seguir desarrollándose. Claro, pero y esto es una pregunta, Eduardo, no una afirmación, pero si no me equivoco, esto tiene que ver con que también la mayoría de los países, cuando superaron o lograron superar la trampa del ingreso medio, tuvo que ver con que de alguna manera las rentas generadas con industrias menos sofisticadas o más basadas en recursos naturales fueron capaces de transformarse o ser invertidas en otras. Es decir, pensemos en Corea. Corea era una economía netamente de agricultores, ¿cierto?, de los años 60, o incluso Dinamarca. Dinamarca, su mayor exportación era el tocino a Inglaterra, ¿cierto? O uno podría pensar lo mismo de Malasia. O sea, como tratar de entender de que estos ciclos, como las clásicas curvas de innovación, ¿cierto?, se empiezan a agotar, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es la siguiente innovación que me permite tener rendimientos crecientes nuevamente? ¿O no? ¿Es así? Sí, efectivamente. Ahí hay invertir en algo más. Sí, ahí hay un tema súper importante que tú mencionas y fue por qué no hicimos la evolución que muchos países fueron capaces de realizar. Hay un estudio del Banco Central que se entregó en el IPOM del 2019, donde hace a nivel microeconómico un análisis de la productividad total de factores de la economía chilena. Es por primera vez que se hace a nivel de firma y no en forma agregada. Y entrega unas luces muy interesantes. Ellos no toman la minería, porque sabemos que la minería tiene este fenómeno del deterioro de la ley de cobre y eso la afecta exógenamente en forma muy importante, aunque con innovación uno podría haber abordado el tema un poco. Entonces toman los sectores no mineros y ellos analizan entre el 2000 y el 2010 y la economía no cobre tenía un crecimiento de la productividad total de factores de 1,6%. Antes
había sido más significativo, pero eso es un dato relevante, o sea, es un nivel relevante. De hecho, se piensa que para avanzar al desarrollo, si tú eres capaz de sostener crecimientos de productividad del 1,5%, vas a converger a la situación, digamos, de ingreso per cápita de los países desarrollados. Pero entre el 2011 y el 2019, la productividad cae un 0,4% al año. ¡Wow! Eso es brutal. Pero tratemos de desagregar. ¿Ah? Y uno puede desagregar mirando qué pasa en lo que se llama la productividad intrafirma, es decir, aquellas firmas que estaban el año 2011 y que están también el año 2019, ¿qué pasó con la productividad interna de ellas? Ese es un factor. ¿Qué pasó con la reasignación de recursos entre las empresas que existían en el 2011 y siguen existiendo en el 2019? Bueno, y después uno mira la entrada neta de empresas o el crecimiento de las más productivas. Y uno ve que el intrafirma decrece en 0,26%, es decir, explica más de la mitad de la caída de la productividad total de factores. Y cuando uno estudia los modelos de crecimiento y trata de analizar la relación entre innovación, desarrollo tecnológico y productividad, ese indicador es un indicador clave de carencia de innovación, o sea, de una insuficiente innovación. Es decir, los incumbentes se achancharon, se quedaron a vida tranquila y no innovaron de tal manera de seguir aumentando la productividad. Pero lo que es más preocupante es que la reasignación de recursos entre empresas aportó menos 0,2% en ese periodo. Y ahí, si hay competencia suficiente en la industria, en el mercado, es muy raro que los factores productivos se muevan a empresas menos productivas. Ahí hay fallas que tienen que ver con falta de competencia. Entonces, por otro lado, en el Global Innovation Index, nosotros estábamos hacia, qué sé yo, 15 años atrás, por arriba de toda América Latina y bastante lejos. Y el último indicador nos alcanza México y Costa Rica y aparecemos con un nivel de innovación inferior a lo que uno esperaría dado el nivel de ingreso. La inversión en I+D sigue siendo extremadamente baja y ha estado plana por décadas. O sea, no hemos sido capaces de revertir esto. Y entonces uno dice, mira, aquí hay una mezcla de un agotamiento de una estrategia de desarrollo que se basó en recursos naturales fundamentalmente y algunas transferencias tecnológicas que nos permitieron en vinos, en salmones, en fruta, con California, etcétera, ponernos en la frontera, pero igual bastante vinculado a la naturaleza, ¿no es cierto?, pero con elementos de innovación a través de la transferencia tecnológica, pero eso de alguna manera se agota y no somos capaces de seguir hacia adelante. ¿Cómo se pensó que íbamos a hacer esta inflexión? Y ahí, de alguna manera, yo participé en estas reflexiones desde la Fundación Chile en los años entre el 2000 y 2006, con Nicolás Izaguirre, ministro de Hacienda. Me recuerdo bien que él nos invita a varios economistas a Concumé en el 2002 a hacernos la pregunta, ¿qué le está pasando a Chile? Ya habían datos de que la productividad total de factores estaba estancada. Ya la crisis había sido el 2008 y nos estaba costando salir adelante y tener tasas de crecimiento más altas. Y muy pocos economistas, en realidad fue Carlos Álvarez y yo, planteamos un tema más estructural. Aquí hay un problema estructural que Chile tiene que empezar a desarrollar nuevas actividades de exportación, porque las que estamos de alguna manera rindieron todo lo que pueden rendir, pueden seguir un poquito más, pero no nos van a mantener tasas de crecimiento como las que tuvimos en el periodo anterior. Él mismo se interesa en esto, organiza un viaje a Finlandia, me tocó participar. Finlandia era un ejemplo de que había tenido la crisis de la desaparición de la Unión Soviética y habían creado un consejo de innovación
y habían invertido en una situación de crisis fiscal muchísimo en I+D y en innovación, y se les veía como un ejemplo, un like-minded country que había que seguir. Después él mismo fue a Nueva Zelanda, Australia, etc. Y de ahí sale la idea que el royalty a la minería tiene que ser dedicado íntegramente a innovación. Y no es casualidad que se haya creado un Consejo Nacional de Innovación en vez de un Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque también había la percepción de que el vínculo entre el sector académico, que concentraba la mayor parte de la investigación escasa que se hacía en Chile, y los desafíos del mundo productivo era muy limitado. Eran mundos disjuntos. Y por lo tanto el tema era innovar. Innovar, generar ecosistemas que innoven, y de ahí entonces se crea el Consejo de Innovación, se arma la estrategia, y lo que se plantea en esa estrategia 2007-2008, yo asumí la presidencia del Consejo de Innovación el año 2008, lo que se plantea es, no debemos renegar de nuestros sectores de recursos naturales. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de enfrentar los desafíos de productividad y de sustentabilidad. Y para eso tenemos que ser capaces de invertir más en I+D y en capital humano específico a los desafíos de esos sectores, y al mismo tiempo aprovechar eso para desarrollar proveedores nacionales o internacionales, pero que se instalan en Chile y crean conocimiento y capacidades, de tal manera de que después se transforman en exportadores globales de servicios sofisticados. Y eso fue la historia de los clústeres. Entonces se contrató al Boston Consulting Group, se hizo con un consejo de iluminados, eso es un problema, una selección de los clústeres, y se apostó por algunos nuevos. ¿Ah? ¿Cuál era el nuevo? Se le llamó servicios globales. En ese tiempo mirábamos con mucho interés lo que estaba haciendo India, que tenía una diáspora en Estados Unidos muy significativa y que empezaba, ¿no es cierto?, a generarse servicios a través de la Internet, etcétera, entre India y Estados Unidos. Y muchas empresas empezaron a generar grupos, ¿no es cierto?, y sedes en India para servir el mercado norteamericano, el mercado global. Entonces, mirando esa experiencia, dijimos, bueno, nosotros tenemos ventaja. ¿Cuál es la ventaja? El uso horario. Entonces, a partir de la ventaja del uso horario, de un cierto esfuerzo que podíamos hacer de inversión en capital humano, planteamos ese clúster. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el año 2010, oficialmente, la Corfo canceló el programa de clúster. Y lo dijo así. Eso es picking the winner. ¿Ah? Y el Estado no sabe más que los privados en esas materias. Por lo tanto, esto es malgastar el dinero. Y se cerró el programa. Y vino Michael Porter el 2011 y les dijo, ¿qué están haciendo ustedes? Si todos los países de Europa Oriental, que ahora están entrando a la Unión Europea, los países asiáticos, tienen estrategias de clúster, de encadenamiento. Todo el tema de las cadenas de valor, que no son solo dentro de un país, cómo tú te insertas en cadenas de valor que son efectivamente atractivas, pasa a ser un tema de discusión muy, muy importante. Y efectivamente la OCDE se mete en eso, y el tema de competencias para insertarse en esas cadenas de valor pasa a ser un elemento fundamental. Y nosotros derogamos la estrategia. Y ahí, para explorar más tu visión, porque es súper interesante lo que dice Eduardo de esto, ¿cuál es la capacidad de un Estado de realmente saber cuáles son los sectores donde tenemos ventaja o realmente en una visión neoclásica es el mercado que naturalmente en este juego así como a prueba y error individualmente deben emerger el conocimiento de cuáles son los sectores? Me da la impresión que tú tienes efectivamente una visión de que a partir del estudio, sectores públicos pueden visualizar cuáles son los sectores. Y en ese sentido, tú has sido un tremendo impulsor de un área en particular, que es el tema del hidrógeno verde, Sí. Que no necesariamente ha salido naturalmente desde el mercado, No. sino que es una visión un poquito más top-down, estratégica a nivel de Estado. Y a mí, y a Tomás también, me imagino, nos interesa saber por qué el hidrógeno verde. ¿Cuál es el argumento acá que hay detrás en este contexto? Que es súper interesante lo que nos dice esto de que, claro, India lo está haciendo muy bien, cuáles son las ventajas competitivas de hoy o del futuro del país, y aparece el tema del hidrógeno verde. Entonces, hay varios mitos y ahí me interesaría saber
visión. En todo caso, la visión entonces no era picking winner, buscar ganadores, sino que eran supporting the winners. Nosotros ya teníamos una experiencia súper exitosa, el 12% de crecimiento de las exportaciones al año, de la minería, de los salmones, de la fruticultura, de lo forestal. Y adivinen, ¿cuáles eran los clústeres que había que crear? Eran eso, era que apoyar con I+D, con capital humano y con encadenamiento de esos sectores que eran los ganadores. Entonces, aquí no vino un burócrata a decir, mira, vamos a apostar por ABC. De los 6 o 7 sectores que se impulsó, el único que tenía un elemento un poquito más de apuesta era servicios globales. Y era cuestión de entender un poquito las tendencias globales que estaba ocurriendo con el tema digital en el mundo y cómo la Internet había generado el tema de que las geografías cambiaron y que los mercados cambiaron y lo que era no transable pasó a ser transable. Era una obviedad. De hecho, el programa que hace Corfo de atracción de inversión en ese mismo periodo logró traer del orden de 75 empresas globales a instalarse en Chile y se crearon 25.000 empleos. Hay varias, Sinopsis. ¿Qué teníamos nosotros que ver con la industria de semiconductores? Pero aquí había capital humano. Eso fue una de las que se instaló. Everis, que hoy día es NTT Data, que tienen en Temuco 600 personas trabajando para el mundo. Bueno, hoy día es súper obvio. Hoy día que vemos que eso quizás es uno de los sectores, los servicios globales que puede dar ciertas características de Chile, pero eso da para hablar cómo seguimos para adelante. ¿Por qué el hidrógeno verde? Muy simple. En la segunda vuelta mía en Corfo, perdón, en el estado, que fue Corfo, dijimos, ya no vamos a hablar de clúster porque quedaron estigmatizados por Cheire y por Piñera, supongo. Entonces, lo que vamos a hacer, a mí me había tocado trabajar un tiempo en el Horizon 2020, que es el programa de la Unión Europea para apoyar en I+D y capital humano, y crearon un programa que se llamaba Smart Specialization Strategy, donde decían, no todos pueden hacer lo mismo, tiene que haber un proceso bottom-up, de cada territorio, decir dónde yo tengo ventaja y tengo que seguir desarrollando. Entonces, armamos los programas Transforma, donde fuimos a Cambridge a hablar con Richard Powell, que había desarrollado hojas de ruta, su centro de manufacturing tenía toda una metodología de hojas de ruta. Entrenamos a una enorme cantidad de consultores en Chile en la metodología de Powell y dijimos, miren, el Estado está dispuesto a financiar en la medida que ustedes sean capaces de incorporar 4 hélices, empresa, Estado, academia y sociedad civil. Nosotros podemos poner $250.000 para que trabajen en conjunto una hoja de ruta de su actividad y miren a futuro, a 15 años plazo, dónde quieren estar, dónde creen que pueden estar y trabajen backward, hacia atrás, todo lo que habría que hacer. Y bueno, uno de los sectores era solar. De hecho, había habido un esfuerzo de energía 2050, entonces el tema solar aparecía como ventaja tremenda. Nosotros efectivamente teníamos las mejores condiciones del mundo, lejos. No solo por la radiación, sino que también por la cercanía al mar, por la disponibilidad de terrenos en el desierto, etcétera, una serie de factores. Y en la medida que tú eras capaz de producir energía muy barata, era evidente que el hidrógeno aparecía una alternativa. El hidrógeno estuvo muchas veces como un breakthrough, un quiebre tecnológico, pero nunca tuvo la posibilidad por los costos. Pero cuando caen las energías renovables de precio dramáticamente, entonces surge esa posibilidad. Nosotros inicialmente no pensamos en el mercado de exportación. En 2015 planteamos el desafío de cobre verde. Ese fue el desafío que planteamos. Fuimos a la COP22 y planteamos la Green Copper Initiative y entonces dijimos, se viene, ¿no es cierto?, a futuro por el tema de fortalecimiento de la acción climática, ciertos mercados que van a empezar a tener fuerte la electromovilidad y van a exigir componentes más verdes.
Y ahí el cobre tiene un rol fundamental. El cobre es clave en la electromovilidad, el cobre es clave en general en la electrificación, porque la electrificación es importante como una manera de, en la medida que yo voy cambiando la matriz eléctrica, y el tema entonces, ¿cómo hacemos más verde el cobre? Entonces estudiamos brevemente cuáles eran las fuentes de emisiones más importantes. Alcance 1, alcance 2, alcance 3. Y en alcance 1 eran los CAEX, estos grandes camiones. Entonces nos propusimos, dijimos, ¿por qué no avanzamos a tratar de transformar los CAEX a camiones que sean sustentables? Y ahí lanzamos algunas iniciativas en ese ámbito. No tuvimos el apoyo de los OEMs, no lo Una tuvimos, pregunta, ¿sí? Eduardo. ¿Tú hoy día a futuro, tú ves que justamente el hidrógeno verde tiene una oportunidad más allá de la minería, entendiendo que tiene que competir con un mundo donde todo el mundo también está apostando? Es decir, nosotros competimos con Australia, pero el gobierno australiano también está poniendo cientos de millones de dólares para subsidiar la industria. Y lo mismo pasa con planes que tiene hoy día España. Y al mismo tiempo, claro, no estamos cerca de los centros de consumo. Entendemos de que el hidrógeno se puede transformar en amoníaco o amonia y así poder ser transportado, pero en el fondo hay un desafío tanto por estar lejos como por competir con subsidios de otros lados, ¿no? Absolutamente, Tomás. Nosotros partimos con industrias locales porque teníamos la visión que el hidrógeno no era la solución para todos los temas, sino que solo para algunas industrias difíciles de electrificar. ¿Ah? Y eso tenía un nicho mucho más estrecho que el que está planteado en la estrategia de Chile de descarbonización, Uh -huh. porque pensábamos que la electrificación tenía un rol muchísimo más importante. Por lo tanto, varias de las aplicaciones que se plantean en Chile para el hidrógeno verde no tienen ningún sentido. Es mucho más barato hacerlo por la vía de mejorar la matriz eléctrica, hacerla más verde y usar electricidad como fuente incluso de calor. Las bombas de calor hoy día están hot en el mundo y son mucho más eficientes desde el punto de vista energético que usar el hidrógeno. Las baterías para el almacenamiento de corto plazo es mucho mejor que el hidrógeno, que solamente uno podría pensarlo en almacenamiento de largo plazo para los sistemas eléctricos. Y por lo tanto el hidrógeno queda acotado a las industrias difíciles de electrificar. Pero igual eso es un 15% de las emisiones globales y son industrias como el acero, como el cemento y transporte muy pesado, el transporte marítimo y la aviación. Y eso es. El Claro. resto es cuento, ¿ah? O es wishful thinking. Ahora, Chile tiene efectivamente en Magallanes y en el norte las mejores condiciones del mundo para producir objetivamente hidrógeno verde y poder transformarlo en amonia o en detilmetiléter, que es un sustituto del diésel, o en kerojet, o qué sé Uh -huh. yo, pero el tema que tú mencionas es brutal, porque el IRA, el Inflation Reduction Tax, que en realidad dice que tiene un programa para embarcar a Estados Unidos en el esfuerzo de cambio climático, las pinza. Si tú miras el hidrógeno verde, cuando tú consumes hidrógeno verde hay una promesa de un subsidio de 60 centavos de dólar por kilo. Pero si tú te instalas en los centros estratégicos que definió el gobierno norteamericano, llegas hasta $3 por kilo. Es una Con locura. eso no se puede competir. Tal es así que empresas como IF, AESGener, que tenían programas de escalamiento en Chile, lo primero que hicieron fue invertir en Estados Unidos, ¿ah? Y postergaron los escalamientos en Chile. Entonces, esto es efectivamente una amenaza. Entonces, Estados Unidos, por lo menos desde el punto de vista interno, deja de ser un mercado para Chile, con el riesgo de que se eche la Organización Mundial de Comercio al bolsillo y usen estos subsidios para crear capacidad y después se transforman en grandes exportadores. Por otro lado, Europa genera un programa de subsidios por diferencia que acaba de lanzarlo, donde el Estado europeo, digamos la Unión Europea, llama a licitación para ofertas de hidrógeno de la propia comunidad y por otro lado
se ubica con la demanda y cierra la brecha. Y esos son subsidios que pueden ser de $2 por kilo. Es enorme. ¿Cómo puede Chile competir con estas instalaciones que van a estar en España, básicamente, Portugal e Italia? Muy difícil. Entonces, ¿qué nos queda? Y después está Australia. Australia tiene muy claro que aquí los pioneros enfrentan riesgos mucho más altos. ¿Por qué? Porque hay una serie de bienes públicos que no están desarrollados, porque hay capacidades no transables que no están desarrolladas. Entonces se produce lo que se llama una falla de coordinación. Y por eso que Europa hace esto, que se coloca al lado de la oferta primero y después al lado de la demanda y la junta. Y hay un intermediario que con subsidios públicos que las articula. En Chile tenemos ese problema. En Australia tenemos el mismo problema. Entonces Australia dice, bueno, yo voy a subsidiar fuertemente a los pioneros, ¿ah? De tal manera de generar una externalidad positiva, que es una imagen, es una señal. Como hay fallas de coordinación, tú no sabes ex ante en cuáles lugares del mundo están resueltas esas fallas de coordinación. Temas regulatorios, capital humano, etcétera, ordenamiento territorial. Entonces, si yo entro primero, le doy una señal a otros que acá está resuelto y entonces atraigo más inversión. Entonces hay una buena razón para apoyar. Entonces, ¿con qué se queda Chile? Chile se queda con Japón y Corea, porque la Unión Europea además tiene todos los países de África del Norte y claro. Porque ahí tú nos acabas de mostrar un dilema que no se da solamente en la industria del hidrógeno, sino que se está dando hoy día a nivel mundial de cómo las diferentes como polos de desarrollo en el mundo están empezando a tomar posiciones y empiezan a tomar posiciones que abandonan, por decirlo así, esta filosofía del libre comercio y justamente el Inflation Reduction Act de Estados Unidos tiene un nombre que habla de inflación, pero lo que finalmente hace es política industrial y sí. política industrial, ¿cierto? Sí. Entonces, y Europa ha tenido siempre un sesgo más hacia ese lado, China compite de su forma, y de una otra manera, como que durante los últimos 24 meses, sobre todo, como que todo el mundo se ha estado quitando las caretas y ha estado diciendo, bueno, este es el naipe que vamos a jugar, vamos a traer agua para nuestro molino, y de una u otra manera, los países pequeños y los países en vías de desarrollo tienen que empezar a tomar posiciones. Y ahí creo que la primera pregunta es, ¿necesitamos tomar posiciones? Claro. Es decir, cuando uno dice, nos tenemos que alinear con Europa, o con Estados Unidos, o con China, o con África, o con India, ¿cómo ves tú el camino a salir de esta trampa del ingreso medio, entendiendo que tenemos que comerciar con el mundo y está todo el mundo tomando partido? En primer lugar, es una muy mala noticia el que el proteccionismo esté tan en boga y saliendo, digamos, en economías que normalmente eran muy de libre mercado, por lo menos en los temas de comercio. Y Estados Unidos es realmente preocupante. La Unión Europea efectivamente tenía algo más de eso anteriormente, pero hoy día se produjo una enorme pugna entre Europa y Estados Unidos a propósito del hidrógeno verde, de las políticas de Estados Unidos. Estuvieron a punto de ir a la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos, de alguna manera, ha estado suspendiendo el rol de la Organización Mundial de Comercio. Esto es extremadamente complicado. Veamos cómo acaba de reaccionar Estados Unidos y Europa a una realidad ineludible, y es que en las tecnologías de la transición energética, China le lleva una ventaja a Occidente de muchos años, y que el poder alcanzar a donde está China hoy día no es trivial. Entonces, básicamente la reflexión que ellos hacen es que lo que está en juego es algo fundamental, como la industria automotriz, algo fundamental para el empleo de sus países, muchos territorios, además donde se definen las elecciones en Estados Unidos. Entonces dicen no, 100% arancel. Y Europa dice 50% arancel. ¿Y cómo va a responder China? Bueno, ya esto es una guerra declarada, ¿ah? Esto va a afectar, sin duda, va a tener muchos efectos. Primero, esto va a afectar el crecimiento de la economía mundial. A las economías abiertas y pequeñas como la nuestra,
nosotros no podemos competir con esos subsidios y protecciones, etcétera, y por lo tanto es una mala noticia. Y la otra mala noticia es que los costos fiscales para Estados Unidos y Europa para ir en este choque frontal con China van a ser altos, pero además se van a demorar un tiempo en lograr acercarse a los niveles de productividad y de learning by doing que alcanzaron los chinos. Y por lo tanto la accesibilidad a tecnologías limpias va a ser mucho menor. Entonces hay una preocupación hoy día que la acción climática se va a diferir en el tiempo. ¿Ah? O sea, esto va a tener un impacto muy importante en términos de enlentecer el proceso en vez de fortalecerlo de acción climática. Va a afectar las finanzas de estos países y va a afectar el crecimiento de la economía mundial. Ahora, ¿qué hace Chile en este contexto? Muy buena pregunta. Si te adelantas a nuestras preguntas, nos lees la mente, No, Eduardo. no, sí, Tomás, Entonces, de alguna manera le insinuó. ¿Qué hace Chile en este contexto? Uf, Bueno, algunos economistas dicen que a los países pequeños les conviene, es decir, cuando los grandes se pelean, las cadenas de suministro y las cadenas de creación de valor se ven obligadas a de alguna manera desviarse por otros que antes no podían ser jugadores, ¿no? sí, el nearshoring es un argumento, pero eso va a ayudar a México, ¿ah? Que tiene una industria de partes y piezas, qué sé yo, pero cuéntame, ¿por dónde ayuda a Chile? sí, ahí yo, como añadiéndole elemento a la pregunta de qué es lo que hace Chile, una hipótesis o ciertas voces, no sé si es un buen argumento desde el punto de vista de la productividad, pero tal vez sí desde el punto de vista de la influencia geopolítica, es empezar a jugar más en nuestro club y hacer un cuarto o quinto club. Hoy día se están formando bloques, claramente uno tiene, si se quiere, el G7 o depende de cómo uno quiera, digamos, hacer el framework. India, claramente, es otro bloque que ha sido muy hábil de no, si bien es cierto, está en el BRICS, también coquetea con el G7 y tal vez una alternativa, y no digo que sea la correcta, sería hacer un bloque latino. Eso pareciera no estar pasando. Ayer mismo vimos que en la Cumbre de Paz de Ucrania, un evento, una fiesta claramente organizada por el G7 para el G7, va Milei y va el presidente Boric, que es una señal tal vez que el G7 puede estar leyendo, ok, tengo Argentina, el Cono Sur, alineándose con nosotros. Entonces, ¿cómo se rearma el naipe geopolítico? No necesariamente militar, pero sí político para Chile. Pregunta compleja, pero Sí, muy interesante. primero hay que identificar algunos riesgos en la extrema dependencia de Chile de China. Yo tengo experiencia personal en esa materia porque me tocó llevar el tema del litio al Tribunal de la Libre Competencia, cuando Tianqi quería comprar o compró Potash en SQM. El riesgo que existe es que de alguna manera haya una reacción o exista una defensa de los intereses corporativos chinos que van más allá de respetar la institucionalidad del país y ocurran cosas como las que vimos el otro día con BYD, donde la encargada de América Latina dice textualmente que a los chinos les gusta mucho el vino chileno, la cereza, etcétera, pero que tengan cuidado, ¿ah? Porque eso no lo tomen for granted, no lo tomen como un dato. Y eso es una amenaza. O sea, bueno, Anteriormente había otras amenazas. Entonces, si tú dependes en tu exportación, hoy día es el principal país comprador de productos chilenos, lejos, mucho más que Estados Unidos. 36% de nuestras exportaciones van a China. Si tú tienes un país donde la relación entre empresa y Estado es, digamos, no muy clara muy cercana, mejor dicho, o muy cercana, ¿eh? Digamos demasiado. que es muy cercana en realidad. Y se usa cualquier mecanismo de presión para obtener ciertas ventajas en los mercados. Uno se preocupa, mira, hoy día China tiene un dominio en el sector eléctrico, distribución y transmisión. Es que de hecho era el ejemplo que te quería tocar, Eduardo, porque si mal no recuerdo, hace 18 meses atrás, cuando una empresa china estaba en el proceso de compra de una empresa distribuidora en Chile, Mm. justamente empezaron a aparecer las cartas en el diario y un montón de gente diciendo, ojo, la ley energética chilena dice que no puede haber integración vertical, ¿cierto? Obviamente, Y esto,
Se olvidaron de la ley. Yo No, tuve... no, al parecer no se olvidaron, pero Sí, pasó que la sí. misma semana, bueno, lo voy a poner muy entre comillas, pero la misma semana China paró una serie de contenedores de cereza en el puerto de Shanghái, los dejó una semana al sol y le recordó a todos los agricultores de Chile que se les va a tener que olvidar rapidito la integración vertical en la industria energética. Pero mira, nos costó un mundo. Yo estaba en el gobierno en esa época, a armar la desintegración vertical. Me tocó a mí enfrentar una situación muy compleja que fue la guerra de los gasoductos, donde la empresa estatal chilena con la estatal argentina se juntaron con Endesa y querían crear un mega monopolio integrado de la energía en Chile. Y nos tuvimos que coordinar en el Estado, teniendo dentro del Estado nuestros propios enemigos, entre comillas, para lograr que el gasoducto de los Andes, el gas Ande, ganara en vez del otro. Entonces, el tema de la integración vertical es un problema, porque le da información privilegiada al transmisor y nosotros logramos pasar una ley. Entonces, esa ley, el tema que plantea Tomás es el siguiente. Ambas empresas son estatales, ambas empresas dependen de un holding estatal, y tú me vas a decir que no conversan entre sí. O sea, no están coordinados. Claro, pero ese termina siendo un problema porque, en el fondo, cuando nos damos cuenta que nuestro principal socio comercial juega con reglas diferentes, tiene un poder fáctico que pasa a llevar nuestra institucionalidad. Sí, pues, es el tema, pues. Hacerse la pregunta, al decir, bueno, ¿ese es el camino que más nos conviene o vamos a ser eternamente rehenes? Yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar estratégicamente acá y empezar a diversificar. Yo no estoy diciendo alejarse de China. Nosotros tenemos que seguir aprovechando una serie de áreas donde China tiene ventaja y donde nos abre mercados importantes. Pero no tenemos que ser ingenuos y tenemos que diversificar. Pero esto no es una política oficial de ningún gobierno de Chile. No. Yo te quiero decir que en el tema del litio era bastante obvio. China tiene el 80% de la capacidad de baterías del mundo de ion litio. Tiene un poder monopsónico evidente. ¿Tú quieres que controle la principal fuente de litio de Chile? Va a manejar los precios y nos va a afectar. Pero es obvio, es evidente. Sí, es clase economía 1.101. 1.01. Entonces tú me dices, ¿y qué hizo el gobierno de Chile? Mira, yo en Corfo, que tenía el tema del litio, estudié el tema, llegué a la convicción profunda que no nos convenía que China controle SQM, porque el tema del otro grupo iba a salir en algún momento. No nos convenía. Y tomé la acción de llevar este tema al Tribunal de la Libre Competencia. Pero, ¿cómo lo hice? El último día de gobierno, sin preguntarle a nadie, porque sabía que no me iba a resultar. Esta es la premisa, este va a ser el anuncio para la este cuña, capítulo. el titular. ¿Y qué ocurrió? La Fiscalía Nacional Económica nos encontró razón y dijo que había un interlocking. Yo usé la ley. Chile había aprobado el Clayton Act, el equivalente al Clayton Act, que es el interlocking. Ellos tenían un interlocking del 70%, con Albemarle en Talison allá en Australia, lo que tenía en China, y ahora en SQM era un interlocking que generaba riesgo para la competencia mundial. ¿Cuál era mi apuesta? Mi apuesta era que Chile no se la iba a poder, pero iba a llamar la atención de Estados Unidos y Europa para que ellos actuaran. Las pinzas. El departamento, cuando tratamos de hacer algo en el Departamento de Justicia en Estados Unidos y en el antitrust, lo que nos dijeron es que ellos actuaban cuando habían empresas norteamericanas afectadas o estadounidenses. Entonces nos acercamos a Tesla y en Tesla nos dijeron, mira, estamos instalando plantas en China en estos momentos y queremos que no tener como joint venture con el Estado, por lo tanto, olvídense, no es tema nuestro. Entonces no encontramos a nadie. ¿Y qué es lo que hizo el tribunal? Estableció a propósito de los chinos una muralla china y puso directores independientes. Y esos directores independientes aprobaron el joint venture con SQM Codelco, pero Tianqi no lo aprueba y ha salido además algunos ruidos en este tema geopolítico y de respeto a las instituciones, etcétera. Yo sí creo que hay que diversificar. Y si tú me preguntas a mí, yo soy
A mí me tocó hacer la mayor parte de las privatizaciones en Chile, en democracia, ¿ok? Entre otras, el cambio legal de las empresas sanitarias para que pudiera entrar el capital privado. Pero Colbún, Ferronor, FEPASA, una serie de empresas. Entonces yo no soy partidario de que vamos a resolver nuestros problemas solo a través de empresas públicas, ¿no? Y por eso cuando se habla de la estrategia del litio y crear la empresa nacional del litio, digo, por favor, eso no se puede hacer, no va a pasar, que Codelco entre como minoritario a través de una filial, pero como minoritario. No era viable políticamente. Entonces ustedes me preguntan a mí, ¿es mejor que controle el litio el gobierno chino o el gobierno chileno? Si haces un buen pacto accionista y le das la gestión a la parte técnica, yo prefiero al gobierno chileno que al gobierno chino. Entonces diversificar. Dependemos en el cobre de las fundiciones chinas, tenemos que diversificar mercados. El problema es que los chinos están dispuestos a hacer mucho y Estados Unidos nada, no hemos visto nada. Sí, ¿Qué nos ofrece? Viene Yellen acá a Chile, va a ver el salar y ¿qué nos ofrece? Quiero litio barato. Europa y Estados Unidos han sido pobres. O sea, por ejemplo, yo veía China desde el 2013 que viene con su tremendo proyecto de la franja, de la nueva ruta de la seda. Y solo un par de años atrás, Europa dice, oye, vamos a hacer también estas inversiones en Latinoamérica y en África, sobre todo, en telecomunicaciones, energías verdes. Pero Europa y Estados Unidos van muy atrás de China. Y ahí yo te quería hacer la pregunta, Eduardo, digamos, para ir como consolidando la idea y todo, y una pregunta bien abierta y por lo tanto bien interesante. Esta reflexión hemos hecho este camino del pasado, cierto diagnóstico que no está cerrado, un análisis del presente, de todo, es súper interesante todas estas anécdotas que nos has contado y entendiendo dónde estamos hoy día. Si uno tuviera que hacer la síntesis hacia el futuro, claro, por un lado tú nos dices súper claramente diversificar mercado y en términos de industria, ¿cuál es tu reflexión final, tu aprendizaje después de estos 40 años, no sé cuánto ya dedicados liderando los temas de políticas públicas? ¿Hacia dónde vamos los próximos 20 años? Tenemos estos clústeres, llamándole de otra manera tal vez, el litio, ¿qué es? ¿Dónde invertimos al final? ¿Dónde metemos las fichas? ¿Dónde Latinoamérica o Chile tiene que invertir? O sea, entendiendo que no hay balas, silver bullet, pero eso, ¿dónde están las fichas? A ver, en primer lugar, la humanidad no va a tener alternativa, tarde o temprano va a tener que enfrentar el cambio climático. Y eso tiene un nombre, que es electrificación, y eso es minerales críticos. Y nosotros tenemos minerales críticos, no solo cobre y litio, nosotros somos ricos también, aunque no hemos desarrollado en cobalto, en tierras raras, etcétera. Y por lo tanto, ahí hay un tema importante donde nosotros tenemos probablemente las mejores reservas del mundo, pero que no podemos hacer más de lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos licencia social y además no sería justo con las futuras generaciones en términos de los pasivos ambientales. Entonces tenemos que innovar, hacer investigación y desarrollo para poder resolver los principales temas ambientales de la minería de minerales críticos, que tienen que ver con recursos hídricos, contaminación, CO2 por supuesto, relaves, etcétera, etcétera. Pero eso lo sabemos hace mucho tiempo y resulta cuando miramos el esfuerzo de innovación de las minería chilena, tomando todas las empresas que operan en Chile. A mí me tocó contratar a la OCDE que hiciera un estudio hacia después cuando hicimos los programas estratégicos Transforma, y nos mostraban 20-1 la relación de profesionales en Australia en la minería dedicados a innovación comparado con los chilenos. 20-1. Entonces, sí, así tú no vas a resolver estos temas. Yo espero que nosotros nos tenemos en serio, porque además los mercados nos van a exigir trazabilidad ambiental y social. Entonces, pero esto no es un juego, no sabemos si esta guerra geopolítica va a hacer que esto prenda ahora de inmediato o esto se va a diferir una década. Pero tenemos que pensar a 20, 30 años plazo y este esfuerzo hay que hacerlo y hay que abordar los desafíos. Por eso creamos el Instituto de Tecnologías Limpias en el norte,
Yo dejé la plata del acuerdo con SQM y Albemarle, $400 millones. Estamos recién instalando esta semana el acuerdo consorciado, minería, empresas mineras, energía, Estado, para abordar estos desafíos. Ese es un primer tema que creo que tiene un potencial que hay que aprovecharlo. Pero sí creo que las otras industrias que tiraron el carro de las exportaciones y del crecimiento de Chile, no las podemos abandonar. Y tenemos un enorme desafío en la salmonicultura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que esas industrias que por falta de acuerdo y de institucionalidad adecuada y de esfuerzo del sector privado de invertir en sustentabilidad, corren un riesgo político enorme. Nosotros podríamos duplicar de una manera sostenible, como lo están haciendo los noruegos, y hoy día es el segundo sector de exportaciones, casi $7.000 millones. ¿Ah? Y explica el desarrollo social de 4 regiones del país. ¿Cómo se les ocurre pensar en erradicar? Hoy día con esto de las áreas protegidas no les permiten relocalizar, es un desastre. Pero también es culpa de la industria, es culpa de la industria por su miopía. Yo estuve en la Fundación Chile, nosotros detectamos ISA mucho tiempo antes y planteamos que había que hacer ciertos cambios fundamentales. Hicimos la primera inversión en recirculación el año 2000 en tierra de smolt y no nos siguieron. Era para demostrar que se podía hacer. Es que salía un poquito más caro, era mejor hacerlo en los lagos, pero eso fue la causante del virus ISA. Entonces, miopía. No puede ser. Es demasiado importante para Chile. Sector forestal. Sector forestal es el sector de la fibra que va a sustituir la fibra del petróleo. Y por lo tanto, además, su desarrollo crea carbón CO2 biogénico. El biogénico permite, como yo les decía, permite en Magallanes, por ejemplo, hay 2,7 millones de hectáreas de bosque que se están degradando. Nosotros podríamos con ONG globales recuperar esos bosques, crear CO2 biogénico y ser líderes no en exportación de amoníaco, sino de combustible sintético a partir del carbón biogénico. Lo mismo podemos hacer en la 8ª región y en otras zonas del país. Entonces, lo forestal, ¿qué está pasando en lo forestal? Incendios forestales, las lluvias han generado problemas. ¿Por qué? Porque hemos erosionado con los incendios forestales. Entonces, yo haría nuevamente una estrategia de valorar la industria forestal, de desarrollar la madera. Nosotros usamos insuficientemente la madera, de ser líderes, volver a ser líderes. Hoy día las empresas chilenas grandes solo quieren invertir en Brasil, incluso en Argentina o en Estados Unidos, y en Chile paralizado. ¿Por qué? Porque además hay otro tema que no hemos resuelto, el conflicto mapuche, no lo hemos resuelto, y esa área es extraordinaria. Entonces, sí, señores, más industria forestal porque permite capturar CO2, nos ayuda. Acuérdense de que 60 millones de toneladas del NDC chileno son capturas de CO2, crea empleo y es el futuro para sustituir la fibra sintética. Fruticultura, sin duda, tenemos que seguir haciendo fruticultura. Entonces, todos los sectores tradicionales con tecnología, con smart, tenemos que meter la inteligencia artificial, tenemos que gestionar más eficientemente. Claro, la inteligencia artificial genera un enorme requerimiento de energía, pero Chile tiene una ventaja, y aquí abro nuevos temas. Chile tiene energías renovables como ningún otro país. Entonces, empezamos a ser atractivos para la instalación de industrias altamente intensivas en el uso de energía y que quieren ser renovables. Y ahí están los data centers. ¿Ah? Estuvimos tratando ese tema en un capítulo pasado. Bueno, están los data centers, pero eso es un ejemplo. Hay muchos otros. Entonces, ya, veamos esa estrategia. Tenemos la escoba en el sector eléctrico. Eso da para otra conversación. Hicimos muchas cosas bien y muchas muy mal. Los costos sistémicos son altísimos, etcétera. Finalmente, el desarrollo de servicios globales, nuevamente. Las exportaciones de servicios estuvieron planas durante 4 o 5 años, pero el año pasado y este año están creciendo al 40%.
y estamos hablando de servicios de digitales, de juegos, de videojuegos, etcétera, de servicios de ingeniería, que tiene que ver con esa estrategia de abordar los desafíos de la minería, de la salmonicultura. En Puerto Varas se está desarrollando una industria sofisticada, tecnológica, para abordar los problemas de sustentabilidad con inteligencia artificial para que no se vaya al fondo del mar la comida. Entonces están estudiando el comportamiento del pez, cuándo está disponible para comer. Entonces un sistema de control automático para entregar el alimento justo y reducir dramáticamente la cantidad de desechos que van al fondo del mar. Sí, suma y sigue. La verdad que podríamos estar conversando esto durante 2 días. Son los temas que efectivamente nos apasionan, son de los temas que más conversamos en el podcast. Pero creo que nos quedó una imagen muy clara. Creo que nos llevamos varias lecciones bien claves para mirar el desarrollo futuro de Chile y de Latinoamérica. Y nada, sobre todo muchas gracias por tu tiempo, porque la verdad es que fue una conversación genial. Daniel, no sé si te quedas con algo. No, primero agradecer, la verdad que se me voló el tiempo. Nosotros generalmente hacemos media hora, pero la verdad que era tan interesante ver esta visión de Eduardo, que ha sido no solo mirando como analista de afuera, sino que un jugador clave en toda esta historia, en todo este proceso que nos ha contado. Entonces, realmente un tremendo honor. Y que yo creo que queda invitado para siempre, Eduardo. Esta es su casa para cuando quiera venir. Y no queda más que agradecer la buena voluntad, las explicaciones muy claras. Y eso, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir y reflexionar en conjunto. Genial. Eduardo, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, que estén muy bien. Bueno, Daniel, creo que las palabras sobran. La verdad es que Eduardo no nos dejó ni hablar. O sea, a ti y a mí, que nos encanta comentar, especular, tirar teorías de todo tipo. Pero para bien, creo yo, realmente una clase magistral. Tenía tanto que contarnos, habían tantos datos sabrosos. Exacto, pero con conocimiento de causa. No solamente la cantidad impresionante de cifras que era capaz de generar por minuto, sino que además de vivencias personales. Entonces, la verdad es que cuando uno tiene un invitado así, que tiene este nivel de conocimiento académico, por un lado, y segundo, de conocimiento vivencial, para mí es un tremendo placer escucharlo y aprender de él. Así que me parece espectacular. Yo también me gustaría rescatar dos, para mí, de los grandes como takeaway, ¿cierto? El concepto de diversificar, y para mí como diversificar activamente, es decir, países justamente como Chile que se dan cuenta de que su principal socio comercial por lejos es China, es decir, bueno, ¿cómo potencio otros? ¿Bien? Ese como primer punto. Y el segundo, el tema de la educación. Esto que estábamos hablando de cómo la innovación, los profesionales especializados, las capacidades técnicas en ciertas industrias, muchas veces nos damos cuenta que en Latinoamérica simplemente escasean y no hacemos nada para revertirlo, y muchas veces dejamos el devenir de la educación absolutamente en manos de la suerte, en manos de lo que algo pase. Y esa educación, si lo queremos mucho más especialista, más técnica, más cercana a las industrias, como que no la tomamos en cuenta, no nos hacemos cargo de ellas y seguimos formando un montón de profesionales en áreas donde no hay oportunidades, mientras hay industrias que no crecen más porque les faltan las personas correctas. Sí, yo lo que rescato en esa misma línea es que el tema de la innovación a veces se vuelve un poquito cliché, como que ya estamos con esta cosa acostumbrados de que hay que hacer, hay que innovar, y se ha vuelto un tema como que uno ya ni siquiera lo piensa, y es interesante ver cómo una persona que ha estado 40 años investigando el tema de cómo los países se mueven, que tiene una experiencia pero impresionante, una de sus grandes conclusiones es que al final efectivamente no hay otra respuesta que la innovación, y esto me da como un refresh, como un volver a entender por qué es tan importante innovar, por qué es tan importante los ecosistemas de innovación, las startups, y le dan sustento a esto, que nosotros siempre, obviamente, en este podcast teníamos esa visión de que el emprendimiento y la innovación en particular es fundamental, pero qué lindo que haya un sustento tan poderoso de alguien con tanta experiencia que volvemos a llegar a este mismo punto. No, y también lo que pasa ahí, y cuando uno lo ve desde un punto de vista académico y cómo, por decirlo así, la academia y la investigación respalda que los aumentos de productividad y desarrollo van muy de la mano del aumento de innovación, es entender también de que la innovación no es un fenómeno como romántico y espontáneo, que creo que es lo que uno cae rápidamente cuando lee más de una noticia en el diario o cuando escucha esto siendo conversado
en un programa de radio. La innovación tiene un proceso, muchas veces es un proceso más aburrido, es una capacidad que el que la desarrollen las empresas, la desarrollen los estados, se desarrollen ecosistemas, es un proceso mucho más tortuoso, más técnico, más económico, más financiero, y tiene un montón de detalles que, insisto, no es se me ocurrió hacer algo simpático y creativo y saqué un producto nuevo a la calle, sino que establecer, innovar, por decirlo así, en el proceso de extracción de mineral o en el proceso de construir una batería, de nuevo, es concatenar una serie de personas, de conocimientos, de instituciones, que es muy complejo. Muy de acuerdo. Bueno, pues No nos podemos ir sin invitarlos a seguirnos, a comentarles a sus amigos, a darnos una mano para que esta conversación la tengamos entre más personas. sí, creo que como decíamos en la introducción, incentivar esta manera más largoplacista de analizar, que creo que es valioso y les pedimos la ayuda a todas y a todos ustedes en esto, suscribiéndose, ayudándonos, colaborando por Patreon, comentándonos, incluso si hay cosas, temas que ustedes estén en desacuerdo, tal vez algún error técnico que tuvimos, por favor, comenten y vamos avanzando con esta visión emergente del mundo. Sí. Y a quienes nos están apoyando en Patreon, la verdad es que la comunidad en un grupo de WhatsApp ha funcionado muy bien. Me alegro porque se han dado conversaciones interesantes. Personalmente he aprendido, han compartido varios artículos y cosas que yo no había visto. De hecho, el sábado pasado estuve leyéndome varios capítulos de un libro gracias a la recomendación de alguien en el chat y por lo tanto creo que vale la pena armar esa comunidad. Si a usted le gustaría participar de ella, únase a través de Patreon, denos una mano. Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande a todos y todas, que tengan una muy buena semana y nos estamos escuchando.